El puerto de Cádiz siempre había sido un lugar de tránsito, de risas de marineros, de toneles rodando sobre la madera húmeda y del olor penetrante a salitre. Pero aquella noche, el aire era distinto. Una niebla espesa, casi sólida, cubría el muelle, ocultando la luna y tragándose la luz de los faroles como si fueran simples velas en un túnel sin fin. Tomás Herrera, un viejo marinero retirado con más arrugas que cicatrices visibles, caminaba apoyado en su bastón. Había servido en decenas de navíos, atravesado tormentas imposibles y sobrevivido a naufragios de los que pocos podían contar. Pero nunca había hablado de aquello. Esa noche, sin embargo, algo le oprimía el pecho, un presentimiento que lo obligaba a regresar al puerto como si una mano invisible lo arrastrara hacia la bruma. Mientras avanzaba, escuchó un crujido lejano. No era el sonido habitual de un barco amarrado al muelle, sino un gemido de madera vieja, como si un casco invisible se meciera en las aguas oscuras. Tomás se detuvo, alzó la vista y lo vio. A través de la niebla emergió una silueta inmensa, un galeón de 3 mástiles, con velas desgarradas que ondeaban sin viento. La cubierta estaba desierta, pero juraría haber visto sombras moverse entre los cañones oxidados. La bandera ondeaba, pero no era de España ni de ningún reino conocido, era negra, con un símbolo extraño, un círculo roto por dentro, semejante a un ojo que nunca parpadeaba. El corazón de Tomás latió con fuerza. Ese barco no debía existir. Su abuelo le había contado historias de un galeón maldito, condenado a vagar por los mares hasta el fin de los tiempos, tripulado por almas que jamás encontraron descanso. Lo llamaban el galeón de las almas. Tomás retrocedió, tropezando con las piedras del muelle. Quiso apartar la mirada, pero la niebla lo envolvía todo. Entonces escuchó las campanas. 3 tañidos profundos, metálicos, retumbando en el aire como si fueran anunciando un funeral. El viejo se cubrió los oídos, pero el eco se metió dentro de su cráneo. De pronto, una figura se recortó en la proa del galeón, un hombre alto, con un abrigo largo que ondeaba como si hubiera viento, aunque el aire estaba muerto. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero de sus manos colgaban cadenas oxidadas que arrastraban contra la cubierta. El espectro levantó un brazo y señaló directamente hacia Tomás. El viejo cayó de rodillas, ahogado por un terror indescriptible. En ese instante, creyó escuchar las voces de cientos de marineros suplicando desde las profundidades del océano. La visión desapareció tan rápido como había llegado. La bruma se disipó, el galeón ya no estaba. Solo quedaban las aguas tranquilas golpeando suavemente contra las piedras. Tomás regresó tambaleando a su casa, convencido de que su corazón no resistiría otra visión semejante. Pero no podía callar. Sabía que aquel encuentro era un aviso, y que alguien debía escucharle antes de que fuera demasiado tarde. La noticia llegó hasta Isabela Montoro, una joven historiadora obsesionada con las leyendas marítimas. Cuando oyó hablar del viejo Herrera y del galeón fantasma, decidió visitarlo. Lo encontró sentado en su silla de madera, con la mirada perdida hacia el mar. Señor Herrera, me llamo Isabela. He oído que usted vio algo en el puerto, dijo con voz temblorosa. El viejo levantó los ojos, y un brillo extraño le cruzó las pupilas. No, algo, muchacha. Lo vi a él. Lo vi al maldito barco. El mismo que se llevó a mis compañeros hace más de 40 años. Isabela contuvo el aliento. Aquello no era una simple leyenda. Si Tomás decía la verdad, el galeón de las almas había regresado, y su aparición nunca era casual. Siempre que emergía de la niebla, lo hacía para arrastrar nuevas almas a su condena eterna. La joven historiadora abrió su cuaderno, dispuesta a escuchar cada palabra. Sin embargo, lo que Tomás estaba a punto de contarle no era solo una historia antigua. Era una advertencia. La noche siguiente a su encuentro con Tomás Herrera, Isabela Montoro no pudo dormir. En su cabeza se repetían las palabras del viejo marinero como un eco constante. El mismo que se llevó a mis compañeros hace más de 40 años. Al amanecer, la joven revisó los archivos de la universidad donde trabajaba como investigadora adjunta. Entre polvorientos legajos encontró una breve mención a un manuscrito guardado en un convento cercano, Crónicas del mar y las almas perdidas,
escrito por un fraile del siglo XVII llamado Fray Alonso de Vera. Decidida a comprobar la conexión, Isabela viajó hasta el convento en las colinas que miraban al Atlántico. El aire era frío, cargado de humedad, y el sonido de las gaviotas apenas aliviaba la sensación de opresión que sentía al cruzar las puertas de piedra. Un monje anciano, con barba blanca y túnica desgastada, salió a su encuentro. «Bienvenida, hija. Soy el hermano Mateo. ¿Qué busca en este lugar olvidado?» Isabela no dudó. «He venido a consultar los escritos de Fray Alonso de Vera». El rostro del monje se tensó. «Esos textos no son para curiosos. Fueron escritos con sangre y lágrimas. Quien los lee, rara vez encuentra paz». Pero la joven insistió. Tras largas súplicas, Mateo accedió a mostrarle una pequeña sala oculta tras una puerta de hierro. Dentro, la penumbra se mezclaba con el olor a pergamino antiguo. Sobre una mesa descansaba un grueso manuscrito encuadernado en cuero ennegrecido por los siglos. Con manos temblorosas, Isabela lo abrió. Las páginas estaban repletas de dibujos de barcos, mapas y símbolos extraños. En uno de los folios, perfectamente detallado, estaba el galeón que Tomás había descrito, 3 mástiles, velas rasgadas y la bandera negra con el círculo roto en forma de ojo. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Debajo del dibujo, las palabras escritas en latín rezaban: Navis damnata, portadora de las almas sin descanso. Surge cuando la luna está oculta y el mar clama venganza. Al pasar más páginas, la joven encontró un relato estremecedor. Fray Alonso describía cómo, en 1623, un galeón español cargado de oro y esclavos había desaparecido en medio de una tormenta frente a las costas de Huelva. Nunca se encontraron restos. Sin embargo, semanas después, marineros juraron ver el mismo barco navegando sin tripulación, arrastrando cadenas y gritando con voces que no pertenecían a este mundo. El manuscrito concluía con una advertencia. El galeón no busca riquezas. Busca almas. Todo aquel que cruce su mirada será reclamado en vida o en muerte. Isabela cerró el libro, con el corazón latiendo desbocado. No podía ser casualidad que Tomás lo hubiera visto después de tantos años de silencio. Algo estaba despertando en las aguas de Cádiz. Antes de marcharse, el hermano Mateo la detuvo con gesto grave. Escuche, hija. Muchos antes que usted intentaron desentrañar el misterio del galeón. Ninguno regresó cuerdo. Si insiste en seguir este camino, hágalo con cuidado. Pero Isabela ya había tomado una decisión. Necesitaba volver a hablar con Tomás y, si era posible, ver con sus propios ojos aquel barco. No solo como historiadora, sino como testigo. Cuando regresó al puerto al anochecer, el viejo Herrera la esperaba, como si hubiera sabido que ella volvería. «¿Lo viste, verdad?», susurró, sin apartar la mirada del horizonte. «El manuscrito lo confirma. El galeón existe». «Y está aquí», respondió ella. Tomás asintió lentamente. «Entonces prepárate, muchacha. Porque lo que viene no es una simple historia. Es una condena». En ese instante, un sonido lejano interrumpió la conversación. Era un tambor, profundo, retumbando desde el mar. Ambos se giraron, y entre la bruma que comenzaba a formarse, una luz espectral se movía como una antorcha en la cubierta de un barco invisible. El galeón de las almas estaba regresando. El tambor resonaba una y otra vez, profundo, como si el mar mismo latiera con un corazón de sombras. La bruma se hizo más espesa, cubriendo el puerto de Cádiz en cuestión de minutos. Isabela y Tomás permanecieron inmóviles, con la vista fija en aquella luz espectral que se movía entre la neblina como un farol colgado de manos invisibles. De pronto, el aire se llenó de susurros. Voces apagadas, lejanas, pero cada vez más claras. Isabela se estremeció cuando comprendió que no eran palabras en castellano moderno, sino en un español antiguo, mezclado con lamentos en lenguas africanas y rezos latinos. Era un coro de almas que suplicaban a la vez. «Ayudadnos», decía una voz femenina, rota por el dolor. «El agua está fría», gimió otra, con el tono de un niño. «No debimos tomar el oro maldito».
gritó un hombre entre cadenas. Isabela cubrió sus oídos, pero las voces parecían venir desde dentro de su cráneo. Tomás, en cambio, las escuchaba con resignación. Son ellos, muchacha. Los que se hundieron con el galeón. No descansan. No descansarán jamás. Un crujido rompió el aire. La silueta del barco emergió entre la bruma, el mismo galeón de 3 mástiles, con velas rasgadas ondeando sin viento. Su madera parecía podrida, cubierta de algas y moluscos, pero seguía firme, navegando como si estuviera vivo. Isabela dio un paso atrás, aterrada. Pero en lugar de huir, sacó su cuaderno y comenzó a escribir a toda prisa, incapaz de contener la necesidad de registrar lo que veía. En la cubierta, las sombras empezaron a materializarse. Cuerpos semitransparentes de marineros con los ojos vacíos, esqueletos cubiertos con harapos de uniforme, y figuras encadenadas que arrastraban los pies. El sonido de los grilletes arrastrándose contra la madera retumbaba con fuerza sobrenatural. Entonces, una figura distinta apareció en la proa. Era el mismo espectro que Tomás había visto la primera noche, alto, con capa negra y cadenas en las manos. Pero esta vez, levantó la cabeza. Isabela ahogó un grito. Bajo la capucha, no había un rostro humano. Solo un cráneo ennegrecido con mandíbulas abiertas, de donde salía un humo oscuro que se retorcía como si tuviera vida propia. Sus cuencas vacías ardían con un brillo rojizo, como brasas encendidas. El espectro levantó una cadena y la lanzó al aire. El hierro espectral se estiró como una serpiente y cayó con estruendo en el muelle, a escasos metros de donde estaban Isabela y Tomás. «¡Retrocede!», gritó el viejo, empujando a la joven. Pero antes de que pudieran moverse, las voces se hicieron más intensas, rodeándolos por completo. Ahora no eran súplicas, sino advertencias. El que mira no regresa. ¿Ya son parte de nosotros? No hay tierra segura, solo mar y muerte. De pronto, el suelo bajo sus pies tembló. El agua del puerto comenzó a agitarse como si algo gigantesco se moviera en el fondo. Desde las profundidades, una mano cadavérica emergió entre las olas, aferrándose al borde de las piedras. Luego otra, y otra más. Los ahogados estaban subiendo. Isabela gritó, pero Tomás la agarró con fuerza. «¡Corre, niña! No mires atrás». Ambos comenzaron a huir hacia las callejuelas del puerto, mientras las manos espectrales intentaban alcanzarlos. Las cadenas resonaban como un ejército de condenados marchando tras ellos. Cuando por fin alcanzaron una taberna abandonada donde refugiarse, Isabela se derrumbó en el suelo, con lágrimas en los ojos y el cuaderno apretado contra el pecho. «¿Qué quieren de nosotros?», susurró, temblando. Tomás respiró con dificultad, el sudor frío pegado a su frente. «No de nosotros, muchacha. De todos. El galeón ha vuelto porque el mar está sediento. Y esta vez, no se conformará con unos pocos». Un silencio pesado cayó sobre ambos. Solo el sonido lejano de las cadenas y los tambores seguía resonando desde la niebla, como una promesa de que aquello no había terminado. La noche parecía interminable. Afuera, la bruma aún cubría las calles, pero en el interior de la taberna abandonada, Isabela intentaba calmar sus manos temblorosas mientras pasaba las páginas de su cuaderno. Había anotado cada detalle, las voces, las cadenas, el cráneo ardiente del espectro. Aún así, algo en su interior le decía que lo visto era apenas el comienzo. Tomás, con los ojos fijos en la ventana rota, encendió una vela. La llama temblaba como si se negara a mantenerse erguida. «Escúchame, muchacha», dijo con voz grave. «El galeón no es solo un barco hundido. Es una herida en el mar, una deuda que nunca fue saldada». Isabela lo miró, intrigada. «¿Deuda? ¿Qué clase de deuda?». El viejo se inclinó hacia ella, sus manos arrugadas aferrando la mesa como si temiera que los recuerdos se escaparan. Ese galeón transportaba oro. Oro arrancado de las entrañas de Sudamérica, oro que no pertenecía a España ni a nadie. Pero no era oro común. Era maldito. Los conquistadores no sabían, o no querían saber, que había sido consagrado en rituales antiguos, ofrecido a dioses que no eran los de nuestra fe.
Cada lingote cargado en ese barco llevaba un juramento, el que lo poseyera jamás encontraría paz. Isabela tragó saliva. ¿Insinúa que toda esa tripulación fue arrastrada por una maldición? Tomás asintió con pesadez. Y no solo ellos. Cada alma que se benefició de esa riqueza quedó marcada. Comerciantes, nobles, sacerdotes, hasta reyes. Todos tienen la misma mancha. El mar los espera, tarde o temprano. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las voces que había escuchado, los lamentos mezclados en tantos idiomas. No eran simples fantasmas, sino un coro de pueblos enteros sometidos y olvidados. La vela parpadeó, y en ese instante, las paredes de la taberna comenzaron a sudar humedad. Las sombras se alargaron, y en el reflejo turbio de una botella rota, Isabela creyó ver algo imposible, una silueta detrás de ella, una mujer con los ojos cubiertos de ceniza y el cuello rodeado por un collar de huesos. ¡Cuidado!, gritó Tomás, derribando la botella. El reflejo desapareció, pero el aire quedó impregnado de un olor salobre, como algas podridas. Isabela cerró el cuaderno con violencia. No podemos quedarnos aquí. Necesito saber más. Si este galeón sigue regresando, debe haber un motivo, un origen exacto. ¿Dónde se hundió? ¿Quién lo maldijo? Tomás apretó los labios, como si dudara en hablar. Finalmente, soltó un suspiro resignado. Se hundió cerca de las Azores, pero lo que importa no es el lugar, sino el hombre que lo comandaba. Capitán Rodrigo de Alvear. Un marino arrogante, temido hasta por su propia tripulación. Se decía que pactó con fuerzas oscuras para asegurar que su barco siempre regresara cargado de riquezas. Pero el pacto no era con Dios ni con santos, sino con algo mucho más antiguo. Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Con qué, o con quién? El anciano se inclinó aún más, y su voz descendió hasta convertirse en un murmullo áspero. Con el mar mismo. Con la marea que todo lo traga y todo lo reclama. Y cuando el capitán murió, ese pacto se selló con su cadáver. Su alma se fundió con la madera del galeón. Por eso, cada vez que la bruma desciende, el barco regresa, buscando nuevas almas para arrastrar con él. Isabela no pudo evitar que un estremecimiento le recorriera el cuerpo entero. La idea de un mar vivo, hambriento, capaz de devorar generaciones enteras, era más aterradora que cualquier fantasma. De pronto, un estruendo retumbó en la distancia. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar solas, sin que nadie tirara de sus cuerdas. El eco metálico llenó las calles desiertas, y con cada repique, un rugido marino contestaba desde el puerto. Isabela y Tomás se miraron en silencio. El galeón había vuelto a llamar. Las campanas repicaban con furia, como si una mano invisible las agitara desde lo alto. Isabela corrió hacia el puerto junto a Tomás, sus pasos resonando en el empedrado húmedo. La bruma se había vuelto más densa que nunca, parecía un muro vivo que respiraba, cerrándose sobre ellos con cada segundo. Al llegar al muelle, lo vieron. El galeón emergía lentamente de la niebla, majestuoso y macabro al mismo tiempo. Su casco estaba cubierto de algas, y de sus grietas colgaban restos de redes podridas. Sin embargo, lo que más helaba la sangre eran las velas, no eran de tela, sino de una especie de piel traslúcida que dejaba ver sombras moviéndose en su interior, como si las almas mismas impulsaran al barco. Isabela apretó su cuaderno contra el pecho. «Es real», murmuró, casi sin voz. «El capitán de los condenados existe». Un estruendo metálico resonó en cubierta. Una figura se erguía sobre el timón, un hombre alto, con uniforme militar descompuesto por la humedad y el tiempo. Su rostro estaba cubierto por una máscara corroída de hierro, pero sus ojos ardían como brasas azules en la penumbra. Era Rodrigo de Alvear. Tomás se inclinó, arrodillándose. «No lo mires directo a los ojos», advirtió con voz temblorosa. Pero Isabela no pudo obedecer. El capitán extendió una mano, y en ese instante, la bruma alrededor del puerto se transformó en un torbellino. Entre el humo y la espuma, comenzaron a surgir siluetas, marineros con cadenas al cuello, mujeres cargando niños en brazos, guerreros indígenas atravesados por lanzas invisibles.
Todos eran espectros atrapados en un mismo destino. El capitán habló. Su voz no provenía de su garganta, sino del mar entero. El oro no era vuestro. Ningún hombre puede desafiar al mar y vivir para contarlo. Todos sois míos. Todos me pertenecéis. Isabela, con el corazón latiendo con violencia, dio un paso al frente. No. Gritó. No vinimos a rendirnos. Quiero entender. Quiero saber por qué sigues volviendo. ¿Qué buscas? ¿Almas? ¿Venganza? ¿Redención? El capitán giró lentamente su máscara hacia ella. La llama azul de sus ojos creció hasta envolverlo por completo. Busco lo que me fue negado. Una eternidad sin olvido. Un descanso que nunca llegará. Con un gesto, levantó su espada oxidada. El agua bajo el muelle comenzó a burbujear, y del fondo emergieron manos cadavéricas que intentaban arrastrar a Isabela hacia el abismo. Tomás corrió para sujetarla, pero las fuerzas espectrales eran más fuertes. En un arranque de desesperación, Isabela abrió su cuaderno y alzó la voz, recitando las notas que había escrito sobre el origen de la maldición. Sus palabras resonaron como un exorcismo improvisado. Este oro no pertenece a hombres ni reyes, pertenece a la tierra que lo parió, a la sangre que lo guardó. Devuelve lo que robaste, capitán, y el mar podrá soltarte. Un silencio sepulcral cayó sobre el puerto. Las manos espectrales se detuvieron en el aire, como congeladas. La llama de los ojos del capitán titubeó por primera vez. Pero entonces, una carcajada hueca emergió de su máscara. ¿Devolver? No hay nada que devolver. El oro yace conmigo en las profundidades, y conmigo morirá. Y mientras exista, yo existiré. De pronto, el galeón lanzó un rugido como si fuera una criatura viva, y las velas de piel comenzaron a agitarse. Los gritos de miles de almas se elevaron, estremeciendo los cimientos de la ciudad. Tomás sujetó a Isabela y la empujó hacia atrás. ¡Corre! Este no es el momento. Pero antes de que pudiera moverse, la bruma se cerró sobre ellos y el capitán, con un movimiento lento y solemne, descendió del timón. Sus pasos resonaron sobre la cubierta como martillazos. Y con cada paso, la madera del muelle crujía, extendiendo el barco hacia tierra firme. El galeón de las almas ya no estaba confinado al mar. Ahora, avanzaba hacia la ciudad. El aire se volvió irrespirable. El galeón avanzaba sobre el muelle como si el mar mismo le obedeciera. Cada tablón que tocaba se ennegrecía y se deshacía en astillas, pero aún así la nave no se detenía. Los habitantes de la ciudad, alertados por los repiques de las campanas, comenzaron a salir de sus casas. Algunos cayeron de rodillas rezando, otros huyeron despavoridos. El terror tenía forma, un barco fantasma, comandado por el capitán de los condenados. Isabela y Tomás corrieron hacia la plaza, pero el estruendo del barco los persiguió. El cuaderno de Isabela latía en sus manos, como si tuviera vida propia. Cada página vibraba con las palabras escritas, con la historia de aquel maldito oro que había condenado a generaciones enteras. Isabela, jadeó Tomás. El capitán no puede ser derrotado con rezos ni con armas. Lo único que lo ata es lo mismo que lo condena. Isabela comprendió. El oro. Se detuvo de golpe. El galeón no es un barco, es una prisión de almas. Si destruimos el oro, romperemos el lazo. Un trueno desgarró el cielo, y la tormenta comenzó. Rayos azules iluminaban la figura del capitán, que ahora avanzaba por el muelle con paso lento, su espada oxidada apuntando hacia ellos. Almas de la ciudad, venid a mí. Rugió con voz que partía las nubes. De la niebla surgieron espectros de marineros y víctimas pasadas, arrastrando grilletes y cadenas. Sus ojos eran faros de dolor, clamando libertad, pero obedeciendo al capitán. Isabela abrió el cuaderno y, entre lágrimas, arrancó la última página, un mapa que señalaba dónde reposaban las reliquias de oro en el fondo del mar. Lo sostuvo entre sus manos temblorosas. «Aquí está lo que buscas», gritó. «No en la ciudad, no en los vivos. Está contigo, en tu condena». El capitán se detuvo. La máscara de hierro pareció estremecerse,
como si por primera vez la duda lo atravesara. La tormenta rugía sobre él, y las cadenas de sus espectros crujían como si quisieran liberarse. Tomás arrebató la página y la lanzó hacia el fuego de una antorcha cercana. El pergamino ardió con una fuerza descomunal, como si no fuera papel, sino pólvora celestial. El grito del capitán fue sobrehumano. ¡No! El galeón entero se agitó. Las velas de piel comenzaron a desgarrarse, y de ellas brotaron gritos desgarradores. Una a una, las almas atrapadas fueron liberadas en destellos de luz azul, ascendiendo hacia el cielo como estrellas fugaces. La ciudad entera observaba. Algunos lloraban, otros gritaban de miedo, otros de alivio. El capitán cayó de rodillas sobre la cubierta. La máscara de hierro se resquebrajó, y en su interior se vio un rostro marchito, humano, consumido por siglos de dolor. Sus ojos ya no ardían en azul, sino en un cansancio infinito. Al fin, susurró, descanso. Con esas palabras, el galeón se desmoronó. No se hundió, se desintegró en polvo de sal y ceniza, arrastrado por el viento y la lluvia. El puerto quedó vacío, solo con las olas golpeando los pilares podridos del muelle. Isabela cayó de rodillas, empapada, exhausta. Tomás la sostuvo. «¿Lo lograste?» Ella negó con la cabeza. «Lo logramos. Pero no fue solo por nosotros, fueron ellos, las almas que buscaban ser escuchadas». El amanecer comenzó a despuntar entre las nubes. La ciudad había sobrevivido, pero jamás volvería a ser la misma. Y en lo profundo del mar, entre corrientes olvidadas, quizás todavía yacían fragmentos de aquel oro maldito, esperando al próximo que osara desafiar su condena.